Hola, el día de hoy les tengo una gran sorpresa. Estoy con una líder internacional que siempre ha creído en el valor de la mujer y en el liderazgo de la mujer, pero sobre todo, ¿qué creen? Es socia honoraria de Amexme. ¿De quién creen que hablo? Eneida Góngora. Bienvenida, Eneida. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias, Maye. Yo muy orgullosa de poder aportar un granito de arena a esta gran asociación, Amexme Aguascalientes. Así es, muchas gracias. Estamos muy complacidas de tenerte aquí con nosotros. Pero ahora dinos, ¿quién es Eneida? Una mujer comprometida con lo que es, con sus valores, y que trata siempre de seguir adelante sin importar las circunstancias. Una mujer que por supuesto es hija, es hermana y es esposa, es amiga, ¿no? Y esa soy yo. Qué padre. Tu parte humana sin duda alguna nos refleja mucho de lo que es Eneida. Y bueno, antes de comenzar, quiero, aparte de preguntarte de quién es Eneida, antes de los cargos y títulos, ¿qué momento de tu vida puedes decir que marcó tu carácter como líder? Seguramente, pues las pláticas que yo tenía con mi papá de niña, ¿no? Mi papá falleció hace ya algunos años, pero yo siempre agradezco, y lo he dicho en muchas oportunidades como esta, ¿no? De presentarme a una audiencia, de decir, definitivamente si él no hubiera estado ahí ayudándome a hacer tareas, propiciando discusiones cuando tenía 5 años, wow, debates de por qué llueve, ¿no? Cosas tan simples, enseñarme otra forma de aprender, ¿no? A él, sin duda, a mi temprana edad, le debo eso, ¿no? Ya más adelante, pues algunos profesores, profesoras en particular, ¿no? Me formaron mucho desde la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Recuerdo a una en particular, ¿no? Que nos hizo hacer nuestro plan de vida, ¿no? Hace pues muchos años. Entonces, yo diría que en ese sentido, en esa temprana edad, siendo originaria de un estado como Tabasco, ¿no? En el sureste, con rezagos muy importantes, si yo no hubiera tomado, ¿no? esas lecciones, probablemente hubiera sido más difícil tomar ciertas decisiones para llegar hasta donde he podido llegar hoy, ¿no? Claro. ¿Y tu vida se desarrolló en Tabasco? Muchos años. Ok. ¿Y estudias ahí la universidad? Sí, allá estudié economía, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ok. ¿Y cómo, o sea, sales de la universidad y después qué camino emprendes? Bueno, en ese tiempo, y siendo claramente Tabasco un estado petrolero, sí, ¿no? Pues todas las personas por donde veas tenían una interacción con la industria petrolera. Como economista en esa época, o egresada de economía, pues o trabajabas en el gobierno, típicamente estatal, ¿no? O te ibas del estado, ¿no? Y una opción, sin duda, que se me fue abriendo a partir de que pues siempre he sido una persona que he tratado de contribuir desde lo que yo sé y de lo que puedo aportar. Recuerdo que yo trabajaba pues antes, ¿no? Trabajé con mis padres porque mis padres emprendieron algunos negocios y yo le ayudaba a los dos en distintos roles, administrativos y financieros. Y eso, pues claramente sí te va forjando una disciplina, ¿no? Además de, como todas, en Amexme saben, de ganarse su propio ingreso, de tener disciplina para lo que tú constituyas que sea la meta, ¿no? Y ahí fue como yo llegué a escribir algunos artículos porque tenía algunas becas, algunos reconocimientos académicos, y eso me abrió la puerta para trabajar en una fundación empresarial, que fue mi primera oportunidad en el mundo de la energía, ¿no? Entonces coordiné un clúster, recordaremos que estaban muy en boga, ¿no? Hasta el día de hoy pues siguen siendo una herramienta, un vehículo de desarrollo económico regional muy importante.
Y bueno, me abre la puerta esa fundación y empiezo a trabajar ahí primero como coordinadora de ese clúster y posteriormente en otras posiciones ahí mismo como directora, ¿no? Entonces, eso sin duda, pues me abrió totalmente el mundo internacional por la interacción que teníamos, ¿no? Entonces, digamos que mi entrada al sector de energía fue a partir de primero contribuir así, y luego alguien se dio cuenta, y más personas se dieron cuenta y me dijeron, mira, aquí están buscando a alguien, deberías aplicar, y me quedé ahí. Oye, y el tema de estar en esta parte de la industria energética, ¿no era en ese momento una industria muy de roles masculinos que se desempeñaban en ese momento ahí en esa industria? Sí, como al día de hoy, ¿no? Ajá. Es una industria masculina porque son los hombres quienes la iniciaron. Claro. Entonces, esa apertura gradual, y que en mi caso fue como economista, no era ingeniera en temas que tenían que ver con economía y finanzas, ¿no? Sí. O sea, claramente la evaluación económica o financiera de proyectos, o ver cómo se podían asociar para desarrollar negocios, ¿no? Eso no fue sencillo hasta que yo un día, en esa búsqueda siempre, que yo creo que eso es otra cosa que está muy sembrada en mí, ¿no? Siempre estoy mirando, sin perderme en ese mirar, ¿no? ¿Qué de todo lo que hay afuera que se necesita, en realidad puedo seguirme formando para ayudar a solucionar algo, ¿no? Y justamente en eso, en uno de los eventos en Estados Unidos, todos los eventos a los que todas asistimos en nuestra vida, yo encontré una ponencia, una conferencia magistral en Houston, hablando de problemas, digamos, importantes de cómo se dirigen y se ejecutan los proyectos de este sector, ¿no? Uh-huh. Especialmente los petroleros, que son muy intensivos en tecnología, intensivos en capital y son de alto riesgo. Entonces, esas tres variables al día de hoy siguen siendo válidas. Entonces, digamos, encontré un nicho, ¿no? Y al encontrar ese nicho, pues no es que haya sido fácil, he enfrentado muchos tipos de barrera, ¿no? Pero pues con conocimiento, con certificaciones internacionales, eso importa mucho, ¿no? Pero también, y más importante, que uno pues vaya desarrollando la inteligencia emocional y cultural, porque además son equipos normalmente de muchos países, ¿no? Y ese es el día a día, ¿no? Entonces, saber manejar todo eso y tener seguridad en lo que se está haciendo para que ya sea el cliente, ¿no?, el ambiente, los integrantes del equipo también entiendan que esa es la mejor forma de hacer algo para ese momento, para ese proyecto. Probablemente es lo que me fue abriendo la puerta, ¿no? Y cada vez pues me fue llevando a otros lugares, ¿no? ¿Y cuánto duraste en la fundación? Fueron 3 años. Era una fundación empresarial mixta, ¿no? Tenía participación del gobierno estatal, incluso recibía fondos del gobierno federal eventualmente. ¿Y nació en Tabasco? Y nació en Tabasco, Okay. Pero era dirigida por empresarios. Wow. Entonces, realmente eso fue un gran valor para los que pasamos por ahí. Muchos de ellos se convirtieron después en parte de gabinetes, ¿no? No solo en Tabasco, sino fuera. Y todos, ahora que a veces nos encontramos, hasta que en los aeropuertos o en lugares que uno no espera, pues nos damos cuenta que le agradecemos mucho esa oportunidad, ¿no? Nos formaron, nos entrenaron para trabajar con empresarios cuando éramos muy jóvenes, y eso también ayudó mucho a que a cada una de las personas pudiéramos seguir desarrollándonos, ¿no? Sí. Y después de estos 3 años, sí. ¿Qué siguió? Pues ya me había quedado pues la espinita de trabajar fuera de México, ¿no? Okay. Y era lo que estaba buscando.
Entonces, al tener esa interacción en misiones comerciales, con embajadas, en fin, una empresa en particular estaba buscando a alguien que les llevara el desarrollo de negocios en Latinoamérica. Pero la oportunidad era India o era Colombia, ¿no? Y bueno, quedé en Colombia por razones no solamente de cercanía geográfica, sino también por el reto que personalmente yo veía en términos de la apertura comercial, o sea, algo que tuvimos en México muchos años después, ¿no? Entonces era entrenarme con un país que obviamente tiene menos reservas que México, pero que también estaba probando un modelo con la iniciativa privada. Entonces ahí me voy, eso fue una experiencia, la verdad, yo creo que otro segundo momento de mi vida muy importante, ¿no? ¿Cuántos años antes comenzó Colombia a esta apertura comercial? Antes de México, pues. Sí, pues en realidad ellos comenzaron alrededor del 2006, o sea que sí nos llevaron unos 7 años, ¿no? Sí. Y la verdad que eso también fue muy, muy bueno para mí, porque cuando yo regreso a México, años después, bueno, yo regreso en 2013, de hecho, pues yo ya había vivido todos esos procesos allá, ¿no? De cómo integrar los proyectos para que cumplieran regulatoriamente, de cómo manejarte con reglas cambiantes, porque puedes vender un determinado servicio técnico, que era el caso, ¿no? De una empresa que no era conocida en un mercado con un boom, por precio, por calidad, ¿no? Cosas que el lenguaje de negocios conoce muy bien, pero con reglas muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, a mí me permitió entender Sudamérica muy bien para ese segmento, ¿no? Entender cómo era a veces más sencillo hacer un trabajo en Uruguay o en Chile que en México, ¿no? Porque obviamente también competíamos en México. Entender un poco más del mercado brasileño, ¿no? Que sigue siendo un mercado muy cerrado y muy difícil, pero tuvimos algunas experiencias allá, ¿no? De vender servicios, y por supuesto todo Colombia, ¿no? Toda la región andina, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia incluso, ¿no? Trabajar con Centroamérica en menor medida, ¿no? Y obviamente con México. Entonces, siendo una empresa estadounidense, otra vez, grupos diversos, distribuidos en diferentes zonas horarias, entregar, ¿no? En un país diferente y por supuesto, pues facturar, ¿no? Claro. Y obtener las metas de rentabilidad que propones. Entonces, pues prácticamente era el ciclo completo, ¿no? Fue una muy buena escuela. Pero residiste en Bogotá. En Bogotá. Sí, en Bogotá. ¿Y cuánto tiempo duraste en Bogotá? Estuve 5 años. Wow. Entonces, sí, la verdad es que sí, ya estaba pues, muy contenta también, ¿no? Si la empresa u otras empresas me hubieran dado esa oportunidad, seguramente yo seguiría trabajando en Sudamérica, ¿no? Y bueno, un poco de eso fue el paso por Perú, pero ya con algo propio, ¿no? Okay. Entonces, creo que esa oportunidad de emprendimiento pues me llegó en un momento interesante, ¿no? Donde obviamente ya tal vez no se encontraba el volumen tan alto de demanda por esos servicios, pero con lo que ya sabía, logramos con esa empresa, mi socio y yo, poder por lo menos mantenernos durante varios años, ¿no? Y también aprender mucho de cómo se mueven las cosas en cultura de negocios, especialmente en Perú, regulatoriamente igual. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque ciertos servicios técnicos tienen una gran variable de regulatorio, ¿no? Incluso acá mismo en México, ¿no? Sí. Y lo regulatorio, o sea, hay riesgos de distintos tipos, pero para decirlo de forma muy sencilla, lo regulatorio de cumplimiento legal, etcétera, te puede dejar fuera del mercado si tú no sabes cómo abordarlo exitosamente.
Y además, pues el otro componente pues sigue siendo tecnología, ¿no? Y nosotros, las personas que hacemos los proyectos. ¿Y era una empresa como de consultoría? Era una empresa de servicios. Ok. Así lo sabemos, ¿no? En este medio. Como un prestador de servicios. Ah, ya. Profesionales, digamos, ¿no? Ajá. En este caso eran temas de reprocesamiento de datos del subsuelo, ¿no? O sea, se obtiene mucha información, digamos, bajo tierra, y hay distintas formas de abordarlo, y esa información es muy necesaria para que puedan perforar un pozo y tener mayor probabilidad de éxito. Entonces, ese era el segmento en el que pues era estuve, ¿no? Todo un reto ese emprendimiento, ¿no? Sí, porque no es lo mismo emprender en tu país, en tu ciudad. Es un reto ahora irte a otro país con ciertas normas, con ciertas regulaciones, pues sí era muy retador, me supongo, ¿no? Lo fue, pero también bien enriquecedor. Claro. Entonces, todo lo que me va dejando cada país, cada experiencia, ¿no? Cada proyecto vendido, cada, digamos, momento también de transformación personal que vas viviendo, pues ya se queda en ti, eso que sea bueno, ¿no? Sí. ¿Y la empresa todavía sigue? No, cerramos operaciones. Por unos temas personales yo regresé a México. Y pues estoy contenta de haber regresado a México. Sí, extraño de vez en cuando Sudamérica. Sí, es que es muy bonito. Sí, sí, vivir y trabajar es muy bonito. Sí. Hay una tendencia al balance, ¿no? Entonces creo que es algo de lo que yo rescato. Normalmente siempre vemos hacia arriba, ¿no? Sí. Vemos al norte. Vemos Europa, vemos Asia ahora, ¿no? Sí. Y al trabajar, o sea, para mí como ha sido, digamos, parte de la normalidad trabajar con 20 nacionalidades en un equipo, tener personas de África ahí, con personas de Noruega, con personas de Reino Unido, con personas de Malasia, con un alemán, con un estadounidense, piensan diferente, ¿no? Claro, y culturalmente son Exacto. diferentes, otras tradiciones. Y aquí voy yo con mi project management o con mi gestión de proyectos, ¿no? En medio. Me siento como si tuviéramos un campo, valga la analogía, ¿no? De trigo o de cualquier otra plantación, y vas en medio como manteniéndolo, ¿no? Desde arar sí. hasta que vas a cosechar, ¿no? Entonces, y todas las plantitas deben de estar, pues bien, ¿no? Saludables. Sí. Pues me siento como a veces la jardinera, ¿no? De eso, porque soy como la mano que va conectando las disciplinas, ¿no? Y eso es muy bonito porque, por otro lado, entiendes que la riqueza de muchos negocios sigue pasando por proyectos, no tienen que ser proyectos enormes. Todas las empresas y el mindset, ¿no? Famoso, que debemos desarrollar las personas que nos movemos en medios de negocios, pasan también en gran medida por eso, ¿no? En la medida que hacemos proyectos propios y para nuestro negocio, llámese marca personal, ¿no? O nuestro negocio tal cual, una fábrica, ¿no? Necesitamos cada vez hacerlos mejor. Y en la medida que los haces mejor, y eso pasa sobre todo en manufactura, ¿no? A lo mejor es más evidente ahí, quizás tienes procesos ya más establecidos, las personas ya conocen, los niveles de error son bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se traduce en una forma de ser, ¿no? Y esa forma de ser vas atrayendo nuevas oportunidades, y por eso algunas personas, algunos negocios crecen más, ¿no? O sea, forma parte, no es el único elemento, pero forma parte de esa mentalidad de expansión, ¿no? Sí. Sí. Okay. ¿Y cuál fue cómo pudiste hacer en tu liderazgo que diferentes culturas se convencieran de que tú estabas al frente de ellos? ¿Y cómo hacerlos que se alinearan a lo que tú querías o a lo que tú solicitabas? Observando mucho.
qué le importa a esa persona, cómo le gusta que le presenten las cosas, ¿no? Y eso es un aprendizaje constante, porque al día de hoy me siento muy segura de trabajar pues normalmente en inglés con esos equipos, o en español, ¿no? O si fuera otro idioma, con ayuda de alguna persona traductora seguramente. Pero lo más importante es que tú seas dueño o dueña de lo que tú sabes, y esa seguridad no solamente es al exponer un caso de negocio, una ruta de proyecto, etcétera, cualquier cosa, ¿no?, que tenga que ver con este tema, sino cómo les interesa que visualizarlo. Hay personas, hay equipos que son ciertamente se mueven por números, ¿no? Hay personas que sí les gusta que visualmente sea un espectáculo lo que van a ver, ¿no? Hay personas que no les gusta trabajar en ciertos horarios, no solamente por su zona horaria. Entonces, uno tiene que seguir siendo observador, precisamente por esta diversidad digamos, de nacionalidades, de culturas, pero también de disciplinas, ¿no? Porque pues no es lo mismo hablar con un geólogo que con un geofísico, aunque parecen que es lo mismo, ¿no? O con un ingeniero o ingeniera petrolera, con un especialista en yacimientos, con un modelador, ¿no?, estructuralista, en fin. Entonces son como muchas disciplinas técnicas, y luego vienen todas las no técnicas: finanzas, legal, recursos humanos, ¿no?, comunicaciones, comercialización de ese producto, etcétera. Entonces sí tienes que entender, y para eso sin duda pues sí hay que seguir actualizándose, ¿no? Y si quieres entrar, es posible entrar, pero hay que educarse, ¿no? Si uno no es técnico, puede entender lo técnico. Todo es el lenguaje necesario que se aprende con experiencia, que se aprende animándose a hacerlo y tomando seguridad de lo que ya vas sabiendo, y es como incremental, ¿no? Y en nuestra cultura, tú que estuviste trabajando, como bien dices, con otras nacionalidades y demás, en nuestra cultura, ¿qué es lo que nos hace fuertes? El sentido de equipo, ¿no? Sí hay un sentido de equipo, que cada quien lo entiende, porque igual nuestro país es un mosaico cultural. No es lo mismo trabajar en el sureste que en el norte o aquí en el Bajío, ¿no? Sí. Creo que eso, la alegría, el sentido festivo que tenemos, ¿no?, de festejar las pequeñas victorias, desde cosas tan sencillas como los cumpleaños y toda esta parte social, ¿no? Esas son características de calidez, ¿no?, que son, la verdad, muy respetadas, al menos lo que yo he vivido, ¿no?, con otras culturas, otras nacionalidades que dicen, bueno, tienen un sentido de equipo, un sentido de la alegría y un sentido de la familia, ¿no? Sí, claro. Y eso es como lo fuerte que nos hace en nuestra cultura. Claro. Además, por supuesto, hay excelentes personas técnicas, ¿no?, de todas las disciplinas. Siempre vamos a encontrar una mexicana, un mexicano súper valioso, ¿no? Claro. Y después de esta experiencia que tienes con tu emprendimiento, dices que regresas aquí a México. Sí. ¿Y a dónde te vas? Me quedo en Tabasco por algún tiempo. Ok. Y después, me caso y decido con mi esposo, que también pertenece al sector, buscar otro estado en donde pudiéramos tener la posibilidad de vivir con mayor calidad en la etapa en la que él se encuentra, en la que estoy yo, y así es que damos con Aguascalientes. Realmente no había un motivo de otro tipo, ¿no? Y bueno, pues ya aquí en Aguascalientes me toca pandemia, ¿no?, propiamente. 2020. Me toca el 2020, me toca conocer a Mexme, ¿verdad? Y bueno, yo ya poco por lo que platicaba, siempre he tenido
el espíritu emprendedor, que todas las personas lo tenemos, algunos como no muy activos, pero lo tenemos, ¿no? Y la parte de hacer que las cosas sucedan de acuerdo a tu plan, no al de los demás, pues es algo que me viene de familia. Entonces tenía como los dos elementos y me pareció interesante unirme a un grupo, ¿no? Además por lo que yo sabía desde Tabasco que representa el Bajío en este país, ¿no? Y las experiencias de esa fundación empresarial que yo mencionaba y muchas cosas más que sucedieron en el Inter me permitieron entender quién era Guanajuato, ¿no? Quién era Jalisco, por supuesto. Incluso yo estudié algunas cosas en Guadalajara. Entonces entendía que siendo Aguascalientes un estado de dimensiones pequeñas pero con un gran potencial, como lo es, pues entender cómo funcionan las asociaciones y cómo poder contribuir en una asociación. Así fue como llegó a Mexme. Entonces, ¿llegaste a Mexme en el 2020? Supe de Amexme en 2020, me uní en 2021. Ok. Sí. ¿Y qué ha sido para ti Amexme? Pues, en principio, como una ventana hacia cómo entender mejor la mentalidad de las mujeres emprendedoras y empresarias de este estado. Y eso para mí fue mucho en ese momento, porque al mismo tiempo, digamos, con todo lo que yo traía, es ver cómo, ahora sí que como del armario, ver la gran tienda, ¿no? En Amexme, con esa analogía, y ver que, bueno, teníamos departamentos bien sólidos, departamentos que podían mejorar, ¿no? Prendas que podías o artículos que querías comprar, otros que querías pensar, ¿no? Entonces, pero todo eso me sirvió a mí para hacer marca personal, ¿no? Sí. Y para desarrollar líneas de consultoría, que son con las que estuve yo trabajando desde Aguascalientes prácticamente toda la pandemia. Entonces, le tengo agradecimiento a Mexme. También mucho agradecimiento porque fue la primera asociación en Aguascalientes que me dio un reconocimiento. Encontró cosas interesantes seguramente en lo que he podido hacer hasta el día de hoy. Y esas dos cosas yo me las llevo, ¿no? Esperando que con lo que pude contribuir todo este tiempo de forma más activa, dado que pues hoy día estoy en Ciudad de México, ¿no? Paso mucho tiempo allá por temas de trabajo en los proyectos, pero muy contenta. Eso para mí es el espacio donde voy a encontrar amigas, líderes, mujeres comprometidas por su estado, mujeres que quieren a Aguascalientes, y eso a mí me contagia, ¿no? Me siento contenta de que hayamos decidido estar de base aquí, ¿no? ¿Tú recomendarías una asociación de mujeres? Sí, creo que es algo que puede ser no necesariamente la única razón, ¿verdad? Pero con gobernanza. Una asociación de mujeres, o sea, puede no ser formal. Sabemos que existen, ¿no? Como grupos, colectivos, en fin, ¿no? Algo de comunidad, ¿no? Propiamente, que al final somos una gran comunidad. Pero el no tener reglas claras de cómo trabajar, no solamente entre mujeres, en cualquier asociación, es lo que nos va dificultando poder crecer de la forma en que pensamos, ¿no? Para mí eso es un elemento fundamental. Y la otra es los liderazgos, ¿no? Yo aprendí mucho cuando desarrollé clústeres de la nada, con visiones bien diferentes, ya sabes, entre el gran empresario del lugar o la gran empresaria del lugar, que habían mujeres, pocas, pero habían, contra las emprendedoras, por así decirlo, o contra quien tiene una idea de negocio. O sea, son, ya sabemos, diferentes necesidades, etc. Entonces, el poder ponernos de acuerdo sobre cuáles son los planes, cuáles son las prioridades, cómo lo vamos a ejecutar, porque todos queremos crecer, todos queremos avanzar.
¿Cómo saber que si la prioridad no te beneficia directamente, aún así, forma indirecta te va a beneficiar? Entonces, para mí es el segundo elemento, ¿no? Liderazgos que sean sanos, que sean saludables. Y en ese sentido, una asociación no es para todas las personas, ¿no? Creo que esas dos cosas son muy importantes. Son dinámicas que yo he visto en muchos países, que vivo en mi sector y también que lo vivo como presidenta de una asociación internacional en México, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo ves el liderazgo de las mujeres en general, en cómo lo vivimos hoy en día? Pues pienso que estamos más públicas, más vocales, ¿no? Más visibles. Eso me da muchísimo gusto, no importa de qué manera, ¿no? Eso lo tenemos que festejar todos los días. Pero por otro lado, también está el tema de la calidad de esa representación. Y de eso nos tenemos que hacer cargo quienes temporalmente estamos a cargo de las asociaciones, porque los grupos no son de nuestra propiedad. Estamos para servir a las demás, ¿no? Y eso es una gran responsabilidad. Se vive mejor si eres una buena persona, pero también si eres una persona que conoce cómo funcionan las asociaciones y además conoces el tema. Si es una asociación empresarial, deberías ser empresaria o deberías conocer cómo se mueve un negocio para poder llegar a dirigirlo, entre otras cosas, ¿no? Si estás en el sector de energía, pues sería mejor que trabajes en el sector para presidir una asociación de mujeres de energía, ¿no? Seguramente tendrás más cosas que aportar que alguien que probablemente sea brillante, pero no vive del sector, ¿no? No lo padece todos los días, el frío, el calor, los problemas, ¿no? Los terremotos, los incendios, la vida que nos pasa. Entonces, sí creo que, o sea, ser líder, y eso sabemos hoy día, y muchas mujeres líderes, regresando al punto, tenemos esa responsabilidad mientras estemos en esas posiciones y para nuestra propia vida. Entonces, me gustaría ver más mujeres que, digamos, son mejores líderes, ¿no? Y eso es un camino que no se puede exigir de un día a otro. Creo que vamos en buena senda, pero también es un acuerdo de, digamos, primero de autorreconocimiento y segundo, de que veas el impacto que eso está teniendo, que las decisiones que se toman para un grupo, como decía hace un momento, deberían ser positivas para mayor impacto, en principio para tu comunidad, para tus integrantes, pero también hacia afuera, que es el segundo gran impacto que puedes tener. Y los dos deberían ser positivos, ¿no? Sí, es que yo creo que tienes que tener muy en claro el servicio, ¿no? Sí. Antes de creer que te vas a servir, no, es tener en claro el servicio. De hecho, te lo pregunto porque estás también en una asociación Sí. de energía. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué es tu asociación? Claro, es una asociación que nació en Estados Unidos en 1994. La fundó una abogada y la fundó simplemente porque encontraba que en transacciones corporativas, ¿no?, estas de compra y venta de empresas de energía, nunca habían mujeres en la mesa. Entonces dijo, primero que nada, quiero hacer esto para que las mujeres se conozcan entre sí. Y ese se conozcan entre sí nos ha llevado a 2 capítulos internacionales. El primero fue México en 2017, o sea que el próximo año ya tenemos la primera década. Y hace 2 años se abrió República Dominicana, ¿no? Y en Estados Unidos son 7,000 mujeres, están prácticamente en todo el país muy distribuidas. Hay obviamente estados insignia como Texas o California o Florida, ¿no? Pero también hay capítulos en Boston, capítulos en Nueva York. Algunos son a nivel de ciudad, otros son a nivel de estado. Y en nuestro caso es a nivel de país, ¿no? Y pues yo estoy muy contenta de que cuando tuve, porque quizá algo que no he mencionado es, alrededor del 80% de mi vida ha sido en el sector privado.
pero tuve un paso por el sector público y no estoy cerrada a tenerlo en algún momento, pero mi vocación es el sector privado, eso lo reconozco. Y cuando estuve en gobierno federal en la Secretaría de Energía, supe de este grupo y me sumé porque vi, digan, primero el valor de los contenidos. O sea, teníamos en ese tiempo a, no sé, funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía, de lo que era en su momento la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ahora quedó en la Secretaría de Energía, en fin. O sea, teníamos diálogo directo con ellos. Y eso, para una mujer profesional con ciertas características, vale mucho la pena. O sea, dices, todo lo que yo he visto, lo que practico y lo que veo, pues puede tener una resonancia, ¿no? Puedes incidir o puedes influir en ciertas cosas. Y además puedes conocer a más mujeres, que eso es muy importante. Y eso, así llego yo ahí y bueno, pues en 2023 tenemos un consejo también que está integrado por fundadoras y ellas me dieron la oportunidad de ser presidenta y bueno, me acabo de reelegir por otros 2 años, los periodos son bianuales y tengo un equipo, ¿no? Un comité directivo que como sabemos siempre es muy importante, es necesario, de mujeres que sean comprometidas. Veíamos hace un poco el reporte anual el año pasado y tenemos más de 1,200 horas voluntarias, eso es mucho tiempo, ¿no? Más todo el que no se contabiliza. Y creo que teniendo una asociación de 160 personas que están distribuidas en varios puntos del país, trabajando en empresas grandes del sector, teniendo representatividad privada, pública, academia, ¿no? Servicios, etcétera, pues es un grupo interesante que hemos logrado posicionar en el país, que en los círculos de energía siempre van a pensar en nosotras como una asociación seria, profesional, constituida, y que las mujeres podemos participar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de artículos que están basados en evidencia, ¿no? Cada una de las mujeres en sus especialidades tiene ese foro, tiene varias revistas donde puede publicar, que eso consideramos una muy buena forma de ayudarnos. Y la otra también, son muchas más, pero tener obviamente espacio para ser conferencista, ¿no? En eventos que son importantes en el sector. Muy interesante. Sí. Eneida, ¿y alguna vez has tenido miedo en todo este camino que has recorrido? Varias veces. ¿Y cómo lo has enfrentado? Soy una mujer que trata de estar tranquila consigo misma, ¿no? Uh-huh. Soy católica, o sea, sí. Procuro, cuando siento miedo, veo lo que he hecho y veo, por supuesto, todo lo que me falta. Entonces, cuando digo, me falta, pues tengo que seguir. Sí, claro, hay días terribles, ¿no? Todos lo tenemos. Y me refugio mucho en el amor de mi esposo actualmente. Qué bonito. De mi mamá, ¿no? Que es quien me queda, y de mi hermana, solo tengo una hermana. La familia, ¿verdad? Volvemos a la familia. Esa es la fórmula, ¿no? Sí, tengo muchas amistades, ¿no? No soy una mujer muy de fiestas. Tuve mis etapas como todos en la vida, o sea, me gusta bailar, me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Fuera de lo que a veces se ve. Me gusta mucho viajar, cocinar, pero el hecho de ser probablemente como muy hogareña, e incluso cuando no estaba casada, lo era, disfrutar mi espacio, mi soledad, ¿no? Eso a mí me nutre mucho y es ahí donde me refugio cuando siento tendré el valor de hacer tal o cual, ¿no? Me quedo pensando en esta parte que dices, que cuando tienes miedo recuerdas lo que has hecho. Uh-huh. Y yo creo que a veces como líder vas tan rápido y no te pones en ese momento a pensar, a ver,
estoy aquí por algo, ¿no? Llegué hasta aquí por algo. Y a veces es esa parte donde no nos reconocemos también nuestros logros. Y qué importante es, ¿verdad? Sí, sin duda. Es tremendamente importante conocernos y reconocernos. Claro. ¿Qué le pudieras decir a todas nuestras mujeres de Amexme? ¿Qué nos puedes dejar como tip, como mensaje? Bueno, que realmente crean en el liderazgo que ya tienen, porque todas lo tenemos. Tenemos, digamos, diferentes caminos para ejercerlo, pero ahí es donde radica realmente la fuerza de poder seguir adelante. Y ese valor lo vas construyendo a lo largo del tiempo, pero muchas veces se te olvida. En esto que mencionas yo creo que también es muy importante. Vamos muy rápido. Sí. Vamos muy rápido porque es la dinámica que tenemos. Entonces, estoy segura que todas sabemos, ¿no? Cuáles son los valores que te hacen única, ¿no? Para seguir adelante en tu negocio, en tu emprendimiento, en el impacto que quieras crear, porque afortunadamente Amexme tiene esta categoría de honoraria, ¿no? Entonces, seguramente hay muchas mujeres que pueden ser honorarias de este capítulo y están ahí, están seguramente por ahí, no las hemos visto quiénes son, ¿no? Entonces, también es un llamado a que este tipo de asociaciones son muy nobles en ese sentido también, ¿no? Pues Eneida, muchísimas gracias por este espacio que nos estás dando. De verdad te tengo una admiración y un respeto por toda tu trayectoria, porque es esto, sé que no es fácil llegar hasta donde has llegado tú, y pues de verdad, todo mi respeto para ti, y pues muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias y un abrazo para todas. Gracias.